Nos aventuramos a cruzar el umbral de lo tangible para descender a las entrañas de una tierra que, lejos de ser un bloque inerte de roca, late con los ecos de civilizaciones que buscaron refugio en el silencio absoluto. Imaginen por un momento que cada paso que dan sobre el asfalto o la hierba resuena en galerías olvidadas, donde el tiempo se detuvo hace milenios bajo el peso de la historia y el mito. Exploraremos esa red invisible que, según las leyendas, conecta los picos del Himalaya con las selvas del Amazonas y las llanuras europeas, desafiando la lógica de la superficie. Nos sumergiremos en los secretos de ciudades que nunca vieron el sol y en la sabiduría de maestros que prefirieron la oscuridad a la violencia de nuestro mundo. Es un viaje hacia abajo, hacia el centro mismo de nuestras creencias y hacia la realidad de una ingeniería que aún hoy nos deja sin aliento. Acompáñenme a desentrañar si estos pasadizos son meras cicatrices geológicas o el sistema nervioso de un planeta que oculta más de lo que muestra. Prepárense para cuestionar la solidez de sus pies, pues la verdad suele estar enterrada bajo capas de olvido y misterio. Bienvenidos al Ocultario. La fascinación humana por lo que yace bajo nuestros pies ha tejido una de las tramas más complejas del esoterismo y la arqueología alternativa, centrada en la mítica Agartha, un reino que se dice habita en el núcleo mismo de la Tierra Hueca y que ha sido objeto de estudio desde el siglo XIX. Esta narrativa comenzó a cobrar vida con Louis Jacoliot, un funcionario colonial francés en la India, quien en su obra de 1873 describió la existencia de Asgartha, una ciudad solar que servía como capital espiritual y que fue destruida milenios antes de nuestra era, forzando a sus habitantes a buscar refugio en la profundidad de la corteza terrestre. Sin embargo, la concepción de Agartha como un imperio subterráneo vibrante y tecnológico se consolidó con Alexandre Saint-Dié de Albeitre, quien afirmaba haber accedido a este mundo mediante proyecciones astrales, describiendo una sociedad de millones de iniciados que custodiaban la sabiduría de la humanidad en bibliotecas de piedra grabadas con el alfabeto sagrado bataniano. Según estas crónicas esotéricas, Agartha no solo es un refugio, sino un centro de control secreto desde donde el rey del mundo influye en los acontecimientos de la superficie a través de una red inmensa de túneles que cruzan océanos y continentes, permitiendo que sus emisarios se desplacen sin ser detectados. Esta creencia se entrelazó con la hipótesis de la Tierra Hueca, propuesta inicialmente por Edmund Halley para explicar las variaciones en el magnetismo terrestre mediante la existencia de capas concéntricas habitadas, y defendida más tarde por John Cliff Symes Jr., quien llegó a proponer una expedición al Polo Norte para hallar las aberturas que conducían al interior. En el siglo XX, exploradores como Ferdinand Ossendowski afirmaron haber escuchado en Mongolia relatos sobre Agarthi, un reino subterráneo de 800 millones de personas, que según profecías emergería a la superficie en el año 2029 para liberar a la humanidad de su caos. Estos mitos encontraron un eco perturbador en la realidad física de los Earthstals europeos, una red de miles de túneles estrechos y enigmáticos que se extienden desde Escocia hasta el Mediterráneo, desafiando cualquier explicación funcional convencional. El descubrimiento en 2025 de un Earthstal intacto en Reinstedt, Alemania, excavado directamente dentro de una tumba neolítica, ha vuelto a encender el debate sobre estos pasadizos que presentan secciones tan angostas que apenas permiten el paso de una persona de complexión pequeña moviéndose de lado o a gatas. En estas galerías, que suelen carecer de conductos de ventilación y salidas secundarias, los arqueólogos han hallado restos de carbón Gebekari que sugieren el uso de fuegos breves para iluminación, junto con objetos cotidianos como herraduras y esqueletos de animales. El historiador Anton Haschner propuso que estos lugares podrían haber sido tumbas vacías o cenotafios simbólicos erigidos por colonos medievales para albergar los ánimos de sus antepasados, mientras que otras teorías sugieren que eran cámaras de retiro espiritual o ritos de iniciación precristianos. La tipología de estos túneles, clasificada por expertos como Herbert Wimmer, muestra estructuras que van desde galerías simples hasta complejos sistemas multinivel conectados por pasajes de deslizamiento llamados slough, cuya extremeza extrañante actúa como un cuello de botella defensivo o simbólico.
A pesar de que algunos autores sugieren que estos túneles podrían formar parte de una infraestructura transcontinental que une continentes por debajo de los océanos, la arqueología científica los identifica como obras regionales, talladas con precisión en depósitos de loess o toba volcánica para responder a las necesidades espirituales y de resguardo de las comunidades locales en tiempos de gran inestabilidad política y religiosa. La persistencia de estos relatos sobre túneles que conectan el Vaticano con el resto de Europa o que atraviesan el Atlántico refleja una necesidad humana de encontrar una conexión profunda y oculta en un mundo que percibimos como cada vez más fragmentado, buscando en el subsuelo una red de conocimiento y seguridad que la superficie ya no puede garantizar. Al alejarnos de las estrechas galerías europeas y dirigir nuestra mirada hacia el corazón de Anatolia, nos encontramos con la impresionante realidad de Derinkuyu, una ciudad subterránea en Turquía que desciende 18 niveles hasta alcanzar los 85 metros de profundidad, redescubierta fortuitamente en 1963, cuando un residente derribó un muro de su casa durante unas remodelaciones. Esta metrópolis de piedra podía albergar a más de 20.000 personas junto con sus animales y reservas de alimentos, sirviendo como una fortaleza inexpugnable durante las guerras árabe-bizantinas. La ingeniería de Derinkuyu es asombrosa, con enormes puertas de piedra circulares en forma de rueda que solo podían operarse desde el interior, sellando cada piso de manera independiente frente a posibles invasores. La vida en su interior era completa, contando con bodegas, prensas de aceite, iglesias y una escuela religiosa con techos abovedados, todo mantenido por un sistema de ventilación de 52 pozos que también proveían agua potable. Esta capacidad de adaptación humana en el subsuelo se repite en los Andes peruanos, donde las chincanas de Cuzco actúan como portales hacia el Uku Pacha, el mundo subterráneo de la cosmología incaica. La Chincana Grande, un laberinto cavernoso cerca de Sacsayhuamán, ha alimentado leyendas sobre tesoros perdidos y desapariciones trágicas, incluyendo relatos de exploradores que habrían reaparecido en la iglesia de Santo Domingo, sosteniendo mazorcas de oro macizo tras meses de estar perdidos en la oscuridad total de los túneles. Investigaciones modernas con georradar han confirmado la existencia de pasajes que comunican directamente Sacsayhuamán con el Coricancha, revelando una planificación urbana sofisticada que integraba lo sagrado con lo defensivo a través de muros trapezoidales de piedra y techos de vigas de roca invisibles desde la superficie. En el México colonial, la ciudad de Puebla ocultó durante siglos una red de 10 kilómetros de túneles, originalmente diseñados para la gestión hidráulica, pero utilizados estratégicamente durante la batalla del 5 de mayo de 1862 para el transporte de tropas y armamento, una ventaja logística que resultó decisiva para la defensa mexicana contra la invasión francesa. Estos pasadizos, redescubiertos en 2015, conservaban en su lodo reliquias de la vida cotidiana y la guerra, desde juguetes de niños y utensilios de cocina hasta pólvora y fusiles del siglo XIX, ofreciendo una ventana única a la historia no escrita de la nación. Por otro lado, la ciencia contemporánea establece límites infranqueables para las fantasías de túneles transcontinentales infinitos. El gradiente geotérmico aumenta la temperatura de la roca madre de forma implacable conforme se desciende, alcanzando niveles que harían imposible la vida humana sin sistemas de refrigeración industrial masivos. Además, las presiones litostáticas a grandes profundidades provocan fenómenos violentos de estallido de rocas que harían colapsar cualquier galería que no contara con el soporte estructural continuo que solo la ingeniería civil moderna puede proporcionar en obras como el acueducto de Delaware o el túnel de base de San Gotardo. Incluso expediciones famosas, como la realizada a la Cueva de los Tallos, en Ecuador, en 1976, que contó con la presencia de Neil Armstrong para investigar una supuesta biblioteca metálica extraterrestre, concluyeron que las paredes de aspecto artificial eran en realidad formaciones geológicas naturales, aunque el sitio mantuvo su importancia ritual para las comunidades Shuar durante siglos. Las teorías conspiratorias modernas sobre bases militares subterráneas profundas conectadas por trenes magnéticos parecen ser la versión tecnológica actual de los antiguos mitos del inframundo,
adaptando el misterio de lo desconocido a la iconografía de nuestra era. Al analizar este vasto tejido de piedra y leyenda, comprendemos que el subsuelo ha sido el lienzo donde nuestra especie ha proyectado sus mayores miedos y esperanzas, desde el refugio frente a la guerra hasta la búsqueda de lo divino en la penumbra. La verdadera red global no es una estructura de cemento o piedra que cruza océanos, sino una red de significado cultural y supervivencia que demuestra la capacidad inquebrantable del ser humano para moldear su entorno y encontrar luz incluso en la profundidad más absoluta. Estos túneles son en última instancia el testimonio de que nuestra historia no solo se escribe sobre la Tierra, sino también en el silencio eterno de sus venas ocultas, donde cada piedra guarda el secreto de quienes prefirieron el abrazo de la Tierra al olvido de la superficie. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.